El cónclave, la sombra del poder sagrado. En el corazón del Vaticano, donde la historia, el poder y el misterio se entrelazan, se oculta uno de los eventos más enigmáticos de la humanidad, la elección del Papa. Tras las imponentes columnas de la Basílica de San Pedro, un proceso aparentemente solemne se convierte en una batalla silenciosa por el control de más de 1.2 millones de almas. Pero, ¿qué ocurre realmente entre esas paredes? ¿Qué secretos se esconden en los pasillos del Vaticano y qué sombras amenazan con cambiar el rumbo de la Iglesia para siempre? Los cardenales, encerrados en el cónclave, no solo luchan por el futuro de la fe, sino por un poder que podría llevarlos a la oscuridad. Las reglas son claras, pero los intereses son mucho más complejos. La historia se escribe en cada voto, en cada susurro, en cada decisión. Y no todos los que participan en esta elección saldrán indemnes. ¿Te atreves a descubrir los secretos del cónclave? Suscríbete ahora a Clave Oculta y prepárate para adentrarte en los misterios que el Vaticano ha guardado durante siglos. La sombra de un papa desaparecido, la vacante papal, un vacío que va más allá del poder, es una puerta hacia lo desconocido, un misterio cargado de expectativas y temores. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de múltiples momentos de transición papal, pero el acto de renuncia de un papa, en lugar de su fallecimiento, es algo sin precedentes en la historia reciente. En 2013, el Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo al dejar su trono, un acto que desató no solo rumores sobre su salud, sino también teorías sobre presiones internas y las sombras que acechaban a la Iglesia en ese momento, desde los escándalos hasta la creciente crisis de confianza. Ahora, más de una década después, el Papa Francisco, el pontífice elegido para llenar ese vacío sagrado, enfrenta su propia batalla contra la salud. Los rumores sobre su estado físico son constantes, y aunque su energía sigue siendo indomable, el peso de los años y las complicaciones físicas comienzan a dejar su huella. ¿Está la Iglesia preparada para otro cambio de rumbo? ¿Será que el Papa Francisco se ve enfrentado a la misma decisión que su predecesor? La pregunta se instala con una fuerza imparable. ¿Quién será el siguiente en guiar la barca de San Pedro? El cónclave se prepara una vez más para tomar decisiones que trascienden el espacio de lo visible. Y mientras los cardenales se reúnen, la incertidumbre sobre el futuro se mezcla con las viejas tensiones entre la fe y el poder. Todo bajo la mirada de aquellos que, desde las sombras, buscan influir en esta decisión histórica. El cónclave, un ritual sellado por la historia. El cónclave, una palabra que proviene del latín cónclave, con llave, es un proceso cerrado, hermético, donde el futuro de la Iglesia se decide tras las puertas selladas del Vaticano. Pero esta palabra no es solo un símbolo de exclusividad, sino también de aislamiento, de un encierro que, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de conspiraciones, envidias y muertes misteriosas. Durante siglos, los cardenales han sido los únicos encargados de elegir al nuevo papa, bajo estrictas reglas y en total secreto. Pero, ¿hasta qué punto es realmente un proceso divino? En la Edad Media, cuando la Iglesia era tan poderosa como los reinos más influyentes, la elección papal no era más que un tablero de ajedrez donde se movían piezas peligrosas. Familias nobles, monarcas y hasta emperadores manipulaban las elecciones con sobornos, chantajes y en ocasiones con asesinatos cuidadosamente disfrazados de enfermedad. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en el cónclave de 1241, cuando el cardenal Giovanni di Pecoraro fue arrestado y encerrado en condiciones inhumanas para impedir su participación en la elección. En otra ocasión, en 1271, después de casi 3 años sin poder llegar a un acuerdo, los ciudadanos de Viterbo encerraron a los cardenales y les redujeron la comida a pan y agua, desesperados por la falta de decisión. La elección de un papa no era solo un tema eclesiástico, era una batalla de poder y, como en toda batalla, algunos caían en el camino. Dentro de la Capilla Sixtina, donde actualmente se realiza el cónclave, el ambiente es tenso, casi asfixiante.
Los cardenales no solo rezan, también miden a sus adversarios con la mirada, estudian alianzas en susurros y temen las traiciones. Algunos entran con la certeza de que saldrán con la tiara papal, pero descubren demasiado tarde que su destino es otro. En 1958, el cardenal Giuseppe Siri fue considerado el favorito, pero al final, contra toda expectativa, el elegido fue Juan XXIX. ¿Qué ocurrió en aquellas votaciones? ¿Hubo presiones? ¿Amenazas? Nunca lo sabremos con certeza. Las muertes misteriosas también han rondado el cónclave. En 1623, el Papa Gregorio XV murió poco después de establecer las reglas modernas del cónclave, y algunos creen que fue envenenado por quienes no querían perder su influencia en la elección del Papa. Más recientemente, en 1978, la inesperada y aún sospechosa muerte del Papa Juan Pablo I, apenas 33 días después de su elección, dejó una sombra de duda sobre los pasillos del Vaticano. Los participantes, ¿quiénes son los cardenales? Antes de entrar al cónclave, los cardenales deben cumplir con una serie de requisitos. Solo aquellos menores de 80 años pueden votar, aunque en circunstancias excepcionales, el Papa puede decidir permitir que mayores de 80 participen. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece. Los cardenales son figuras poderosas dentro de la Iglesia, y muchos de ellos tienen un ambicioso deseo de ocupar el trono papal. Durante los días previos al cónclave, se les asigna una iglesia local donde deben celebrar misas. Este es el momento en el que se muestran al mundo, compartiendo sus rostros y nombres con los fieles, pero siempre de forma sutil, nunca abiertamente. Sin embargo, este es también un momento clave donde las intrigas empiezan a gestarse en los pasillos del Vaticano, y mientras los cardenales se presentan ante el mundo, fuera de las iglesias, en las calles de Roma, la gente murmura, especula y se pregunta: ¿quién será el nuevo papa? Los rumores circulan, las conspiraciones florecen y las apuestas se hacen en los cafés cercanos. Todos buscan un indicio, un pequeño gesto que pueda arrojar luz sobre la identidad del futuro líder de la Iglesia. El proceso, un juego de estrategias y creencias. Una vez que los cardenales se han reunido en el Vaticano, comienza el proceso de votación secreta, en el que cada uno de ellos jura mantener la confidencialidad bajo pena de excomunión. Este compromiso no es solo una formalidad, sino una protección contra posibles filtraciones. Durante el cónclave, los cardenales se someten a un estricto régimen de encierro, en el que solo se les permite salir para asistir a las misas diarias. Cada voto cuenta, pero la decisión final se obtiene solo cuando se logra un consenso, algo que no siempre es fácil de alcanzar. El proceso puede durar días, incluso semanas. El ambiente se vuelve cada vez más tenso y las apuestas por la elección del Papa aumentan en cada esquina. Las puertas del cónclave se cierran con llave y el mundo espera, pero lo que realmente sucede dentro permanece en la oscuridad. ¿Es una elección guiada por el Espíritu Santo? ¿O una partida de ajedrez jugada en las sombras? Cuando la chimenea de la Capilla Sixtina emite su humo blanco, el mundo cree que todo ha terminado. Pero dentro del Vaticano, el verdadero juego apenas comienza. El humo es el símbolo que marca la conclusión de cada ronda de votación. Cuando no hay consenso, sale humo negro, un símbolo de que aún no hay un elegido. Pero cuando el humo es blanco, el Vaticano se ilumina con la noticia de que el nuevo Papa ha sido elegido. Las multitudes se congregan en la plaza de San Pedro, esperando con ansiedad el momento que marcará el futuro de la Iglesia. La elección del nombre, la identidad del Papa. Una vez elegido, el nuevo Papa debe tomar una decisión crucial: elegir su nombre papal. Este acto no es solo una formalidad, sino una expresión profunda de su identidad y visión para la Iglesia. Algunos papas eligen nombres que simbolizan su cercanía con un santo o una figura religiosa que consideran ejemplar. Otros, como el Papa Francisco, eligen un nombre en honor a un santo cuya vida representa los valores que desean transmitir.
El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, eligió su nombre en honor a dos grandes figuras de la Iglesia, Juan XXIII y Pablo VI, para reflejar la unidad de la Iglesia. Sin embargo, no todos los nombres son elegidos por razones espirituales. En ocasiones, el nombre puede tener un fuerte componente político, reflejando las prioridades y los desafíos que el nuevo Papa enfrenta. El legado del nuevo Papa. Cada elección papal deja una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Las decisiones de un Papa pueden cambiar el curso de la historia, tanto dentro como fuera del Vaticano. El Papa Francisco, por ejemplo, ha sido un líder que ha tratado de abrir las puertas de la Iglesia al mundo moderno, abordando temas como el cambio climático, la pobreza y la inmigración. Pero no todos los papas son recordados por sus reformas. Algunos, como el Papa Pío XII, son más conocidos por su silencio durante momentos oscuros de la historia, como la Segunda Guerra Mundial. Otros, como Juan Pablo II, son venerados por su lucha contra el totalitarismo y su papel en el fin del comunismo en Europa del Este. Cada papa deja su huella, y con ello la esperanza de millones de católicos en todo el mundo. Sin embargo, también queda la incertidumbre. ¿El nuevo Papa será capaz de enfrentar los desafíos que se le presentan? ¿Será un líder que inspire a la Iglesia a continuar su misión de fe o se verá atrapado por las mismas sombras que han marcado el papado a lo largo de los siglos? La elección final, la incertidumbre de un nuevo comienzo. Y así, con el ascenso del humo blanco, el cónclave ha llegado a su fin, pero el misterio nunca desaparece por completo. El mundo observa, y las consecuencias de esa elección se desplegarán a lo largo de los años, afectando no solo a la Iglesia, sino también al rumbo de la historia misma. Cada gesto, cada decisión queda grabado en las páginas del tiempo. Si te ha intrigado este relato, suscríbete a Clave Oculta y acompáñanos en el viaje para desvelar los misterios más profundos. Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos.